Bueno, continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos dejado, revisando 3 tipos de feminismos: el de equidad o igualitario, el feminismo constructor, y luego algo que ya supera el feminismo, que sería la teoría queer. En el feminismo constructor teníamos el lobby LGBT. En la teoría queer, LGBTQI. Si seguimos por adelante y revisamos, por ejemplo, un documento clave del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, que es una institución del Estado mexicano para la Ciudad de México, establece un nuevo acrónimo, es decir, siglas. Y las siglas son LGBTI, que significa lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Pues quizás lo más complejo es entender lo de transgénero. ¿Podés decirlo de nuevo? El intersexual, ¿qué es? Varón o mujer, entre medio, hermafrodita. Pero de vuelta, no tratemos de buscar una comprensión, digamos, racional al contenido de los términos, porque son términos un poco fluidos. Estoy hablando de la Ciudad de México, este nuevo Consejo para Prevenir Discriminaciones. Hay un documento de este Consejo muy instructivo a ese respecto y elabora cada una de estas categorías y va explicando cuál es el contenido de esas categorías. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de New York establece diferentes tipos. Ahora, no puedo poner el acrónimo, porque los tipos son 31. Entonces, el acrónimo ya no se puede memorizar. Facebook ofrece también una serie de opciones, y son 58. Podríamos seguir, ¿no? Depende un poco de la imaginación creativa. Ahora, estamos muy lejos, evidentemente, ¿no?, de un feminismo de equidad. Estamos lejísimos de eso. Y con lo personal y lo político, cada uno singularmente podría integrar un lobby y hacer sus reclamos, aunque sea único, porque lo personal es lo político. Yo decía que la máquina del tren en América era el Canadá. Por ejemplo, a nivel legislativo, porque recuerden que los lobbies influyen en los estados para la legislación, que ampare ciertos derechos. En el caso de Canadá, hay cárcel para quienes se opongan a la teoría de género. Por ejemplo, un padre de familias que protesta en la escuela por la educación que está recibiendo su hijo en el orden sexual, ese padre, si se opone a la teoría de género, es penado con tanto tiempo de prisión, una cosa relativamente normal y establecida por la ley. Esto ya es un poco más sutil. El uso de un pronombre inadecuado. Si una persona con apariencia de varón me dice que ella es María Delfina Margarita, y a mí se me escapa decirle él, hablando de esa persona, me puede demandar y me pueden penar con un cierto tiempo de prisión. Por equivocación del pronombre, ¿no? Ahora, ustedes dirán que estoy inventando. Les puedo dar todas las referencias, y lo pueden buscar en internet con toda facilidad. O sea, no hay ningún invento, ¿no? Bernardo, pero en Canadá los colegios todos tienen que atenerse a esa ley, los privados también. De hecho, quizá
Hay gente que se opone a la ley y no la aplica, pero la ley existe y se puede aplicar la ley. Es decir, si vos querés no cumplir la ley, no la cumplís, pero luego sufrir las consecuencias. Tengo acá referencias de la señora Campillo Vélez, que hizo un estudio, está publicado en la revista Dicayo, un estudio sobre las leyes de género en la legislación colombiana. Como se ha ido poco a poco modificando la legislación con las leyes de género. No importan los nombres, eso lo encuentran después de donde están. En el caso de España, hay también una doctora, la Calle Noriega, que ha hecho un estudio sobre el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, nuestra modificación de la legislación sobre el matrimonio, que era, hasta de poco, se constituye por un varón y una mujer. Fue modificada la legislación. No, dice 2 personas. Es una sutil modificación. 2 personas. Pero cuál sería que no necesariamente varón y mujer. Y esos cambios legislativos van a continuar. O sea, no se precisa ser ningún profeta para darse cuenta en qué línea vamos, sabiendo que al mismo tiempo somos seguidores de algo que va por delante. Bueno, lo que uno se puede preguntar es cuál es la finalidad de todo esto. Y vamos a dejar de lado lo que podría ser la finalidad económica. Es decir, detrás de todo esto hay muchos intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, detrás de las campañas abortistas, es evidente que están las clínicas abortistas, están las compañías farmacéuticas, etc. O sea, hay un interés económico. Por la plata vale el mono. Y eso se ha aplicado a toda la historia de la humanidad. Entonces, vamos a dejar eso de lado. Lo que se busca es un cambio de la sociedad occidental y de la cultura occidental. Porque la cultura y la sociedad occidental, con la hegemonía de la tradición judeo-cristiana, sobre todo cristiana, y más propiamente católica, ha cometido atrocidades contra la humanidad. Atrocidades. 2 guerras mundiales, etc. El patriarcado, es decir, la opresión de la mujer por el varón. ¿Cómo acabamos con el patriarcado? Bueno, hay que disolver el modelo familiar, porque el apoyo al patriarcado es la familia tradicional. Estamos viendo un poco las finalidades, ¿no? Y dejamos de lado el aspecto económico, ahora vamos al aspecto cultural y vemos que ha habido una hegemonía del varón sobre la mujer apoyada sobre el contexto de la familia tradicional. Entonces, para acabar con el patriarcado hay que modificar, evidentemente, la familia. Si se modifica la familia, comienza a modificarse la sociedad. Entonces, un blanco sobre el cual se atenta, evidentemente, es la familia así llamada tradicional, que es la que todos conocemos, entre paréntesis, ¿no? De donde hemos nacido. Hay que lograr, esto ya es un poco más raro, ¿no? Hay que lograr una humanidad sin varones y mujeres exclusivamente, lo que se llama el código binario elemental. Una sociedad sin el código binario elemental significa no solo varones, mujeres, no solo lo que tradicionalmente y lo que la naturaleza de una u otra forma nos muestra y nos indica. Entonces, para abrir el abanico tendríamos que tener una humanidad con heterosexuales, homosexuales, intersexuales, transexuales y muchos otros tipos de trans, por ejemplo, transgeneracionales, etc. ¿Qué es eso?
universitario, otro género. Recién me decía Teresita que vio un video en el cual una persona se autopercibía, bueno, era como un gato, sí, se autopercibía como un gato. Miau, miau. No está loca. Sigue en una línea de continuidad. Una universitaria holandesa, y luego lo mismo hizo una española, con el micrófono en la mano, hizo una prueba con compañeros y compañeras de la universidad. Entonces va con el micrófono y le dice a un amigo universitario en el campus de la universidad: fulano, mira, ¿sabes qué? Yo me autopercibo como un varón. Entonces el otro se ríe. Pero no, le dice: sos una chica hermosa, etc. Yo no te veo como un varón. Sí, vos no me ves como un varón, pero yo me autopercibo como un varón. Ah, bueno, si te autopercibes como un varón, será así. Trataré desde hoy de tratarte como él. Bueno, muchas gracias. Va, bueno, hace la misma pregunta a una compañera. Fulanita, etcétera, etcétera, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Sabes qué? Yo me autopercibo como un varón. Pero por favor, me dice. Sí, pero me autopercibo así y así encuentro mi identidad y mi concordia interior. Ah, bueno, si es así, está bien, no hay ningún problema. Bueno, después que hizo la ronda y que todos terminan, está bien, si te percibes así, o sea, todos están mentalizados dentro de la teoría de género. Después que termina la ronda, comienza con el primero y dice: fulano, ¿sabes qué? Una cosa, yo he comenzado a autopercibirme como un gato. Entonces el otro dice: ¿como un gato? Bueno, digamos mejor, no como un gato, me autopercibo como una japonesa. ¿Cómo qué? Japonesa. Entonces el otro se ríe y dice: bueno, la verdad es que yo te veo muy occidental, ¿no? No te veo muy... Sí, pero yo me autopercibo como una oriental. Ah, bueno, si te autopercibes... Ahora, antes le había dicho que se autopercibía como un varón. Inmediatamente después, la fluencia de identidad, ¿no? Ah, bueno, si te autopercibes así, está muy bien. Está muy bien. Y así da toda la ronda. Y después vuelve con el gato. Bueno, basta, le dijo. Basta. No, todos le dijeron muy bien. Todos le dijeron muy bien. Todos los compañeros de la universidad. En Holanda. ¿Qué significa eso? Que hay una mentalización respecto, una mentalización sobre el fluir de las identidades sexuales. Es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ese hombre se autopercibe como el gato y le compramos un paquete de comida para gatos? Cuando encuentras a alguien que se autopercibe como gato, hace eso y después verás. No sé. Cambiará inmediatamente la academia. La señora de antes se va a Esto autopercibir. nada más lo acabo de decir para ejemplificar cuando se habla de transgeneración. Transgénero. Nada más. Y no es que he encontrado personas que digan eso, pero sí he visto un video que seguramente fue un montaje que hicieron nada más que para mostrar un poco que se lleva cosas muy raras, lo menos que se puede decir. Otra de las finalidades es la imposición de un tipo de educación sexual obligatoria para adolescentes y menores, y en ese tipo de educación se incluye evidentemente la facilidad del aborto como método contraceptivo. Ahora, eso atenta, en supuesto caso de que alguien reclame y le imponen la ley al reclamo, contra el derecho de la patria potestad. Es decir, que un padre tiene el derecho de la educación de su hijo. Y en la medida que el Estado va quitando derechos de la intimidad de la familia, el Estado se va haciendo cada vez más absoluto y más totalitario. Entonces, cuando hablamos de gobiernos totalitarios, no hay que pensar necesariamente en Benito Mussolini o en Adolfo Hitler, ¿no?
estos estados que se mueven con estas ideologías terminan siendo estados totalitarios, ¿no? Con lo cual acoplan para sí mayoría de derechos a un derecho personales. Hay otras finalidades con un cierto respaldo motivacional. La nivelación y la subordinación de las religiones a una religión universal. Este es un proyecto que ya lo tenía Allan Kardec y el espiritismo clásico. Lo tienen la invasión de gurúes hindúes de los años 70, una única religión universal. Lo tiene la masonería, con una única religión, con el gran arquitecto del universo, que es un título muy elástico, donde entra de todo, hasta la posibilidad del ateísmo. Bueno, y un largo etcétera. La New Age también postula una única religión universal, y en ese caso, evidentemente, las religiones históricas, como las conocemos, las grandes religiones reveladas, como sería el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tendrían que subordinarse a esa nueva gran religión universal. Históricamente, ¿cuál ha sido el obstáculo a este proyecto de colonización ideológica? Bueno, históricamente el obstáculo es clarísimo, que ha sido la Iglesia Católica. No hay la menor duda. Entonces, ¿cómo hacemos para subsanar el obstáculo o impedir que el obstáculo pueda realmente impedir el proyecto? Ya está, en Argentina ya está claro como el agua, todo el tema de la subvención por parte del Estado a la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia no tenga medios económicos, entonces le van a faltar los medios para hacer campañas y sostener proyectos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya estamos en eso, en ese momento. Por supuesto que el presupuesto es toda esta campaña antiabortista ha sido subsidiada por los impuestos, es decir, por el Estado, manteniendo a la Iglesia Católica. Cortemos esto. Busquen la página web Pan y Rosa y verán esto que acabo de decir abiertamente. Además de esto, hay otro ingrediente que francamente no lo había pensado hasta que lo encontré, porque me lo pusieron delante de los ojos. Y es ciertas prácticas ocultistas de maleficios en relación con algunas campañas contemporáneas en nuestro país. Me refiero concretamente a un par de grupos que hicieron en la vía pública maleficios en contra de algunos senadores recalcitrantes y contra lo que han llamado el fundamentalismo religioso. Es decir, conjuros, ¿no? Maleficios son conjuros pidiendo la intervención del mal espíritu contra estos opositores de un proyecto de una mayor liberalización. Bueno, uno lo dice, parece cuento de hadas, ¿no? Pero si ves el video, te encontrás un grupo de chicas formando un círculo con unos bonetes en punta, unas capas negras, etc., haciendo todos el conjuro. El otro es otro grupo más informado de vía pública, en lo cual se canta el conjuro y un coro apoya el conjuro, etcétera, etcétera, haciendo el maleficio. Y los destinatarios son los recalcitrantes, no quiero decir nada de los salteños, ¿no? Pero ahí está principalmente. Y bueno, en el Senado, la provincia del norte tuvieron mucha influencia. Yo digo para bien, pero para otros era para mal. Entonces los conjuros contra los senadores recalcitrantes y contra el fundamentalismo religioso. Ahora, ¿qué es el fundamentalismo religioso en este contexto? La Iglesia Católica. No se consigue otro fundamentalismo religioso masivo como la Iglesia Católica. Entonces, eso por lo que hace a la finalidad. Entre paréntesis, el grupo este de chicas que hacía el maleficio en un momento se autopresentan cantando a coro y dicen algo así como esto:
nosotros somos las sobrevivientes de la Inquisición, del cristianismo y de la Iglesia Católica. Se autopresentan como las sobrevivientes de la Inquisición. Bueno, ¿qué podemos decir a nivel de juicio crítico? Atención, vuelvo a recordar, ¿no? Yo estoy haciendo un planteamiento teológico y un planteamiento religioso. Y vuelvo a decir que nada de lo que puedo decir en el orden del juicio crítico va dirigido a personas individuales, eso está claro, sino más bien a fenómenos socioculturales. Yo puedo despotricar contra la hinchada de un equipo de fútbol, pero no estoy maldiciendo al arquero o a uno de los jugadores en concreto, me refiero al equipo de fútbol. Y eso no lo aplicaría quizá a ninguno en concreto, pero podría ser que no le corresponda. No dije, justamente me abstuve de decir el nombre del equipo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y volveré a recalcarlo en un momento. Ya mencioné Evangelium Vitae y todo lo que hizo Juan Pablo II en relación con la conferencia sobre la demografía en el Cairo y luego sobre la conferencia centrada en la mujer en Beijing. Entonces el documento de fondo es Evangelium Vitae, la buena noticia de la vida. En 1997, un miembro del Consejo Pontificio para la Familia, que es uno de los consejos vaticanos, un sacerdote belga, profesor emérito de Lovaina, el padre Schuyans. Yo lo pronuncio como me sale, pero es un nombre flamenco, ¿no? Y los nombres flamencos no son fáciles. Por ejemplo, Schillebeck. Lo pronuncié Schillebeck, pero resulta que hay una cantidad de consonantes juntas ahí que no se sabe cómo se compaginan. Bueno, este sacerdote había preparado un libro que se llamaba así: El Evangelio frente al desorden mundial. Básicamente el libro se refería a la conferencia del Cairo, la conferencia de Beijing. Era uno de los consultores del Vaticano que había asistido a la conferencia. Entonces escribe un libro y le pide al prefecto de la congregación que escriba un prólogo para el libro. Y una frase de ese prólogo la introducen en la edición italiana como subtítulo. Entonces, ¿qué es lo que escribió el buen Ratzinger en el prólogo? Sí, luego se convirtió en el Papa Benedicto. Estoy hablando en el año 97, todavía no era Papa. Primero comienza diciendo: fracasó la ideología marxista a escala mundial y nos encontramos en un momento de un intento liberal de establecer un nuevo orden mundial. Eso fue su gran principio. Entonces, en todo este fenómeno, para algunos, el gran agente es el marxismo cultural, pero acá Ratzinger no va a decir que es el marxismo cultural, va a decir que es un intento liberal de establecer un nuevo orden mundial. Va a hablar de una filosofía del hombre nuevo para un mundo nuevo. Y se ve que es un proyecto liberal por el realismo económico que encierra el proyecto. Y en este liberalismo y este realismo económico se trata de poner límites y circunscribir el bienestar social. Es clarísimo, ¿no? Circunscribir el bienestar social, es decir, que muchos quedarán excluidos del bienestar social. Y hay que excluir a algunos de ese bienestar para poder mantener este bienestar social. Bueno, a escala planetaria es fácil darse cuenta cuáles son los países que tienen que quedar excluidos, que muchas veces son los productores de materias primas, para que otros países puedan gozar del bienestar social. Y luego tiene la frase que sirvió de subtítulo y dirá: se trata de una estrategia para reducir el número de los comensales a la mesa de la humanidad. Ahí metió
el dedo así. Y el subtítulo del libro es Reducir los comensales de la mesa de la humanidad. Siguiendo un poquito adelante en el prólogo, va a decir, ya no se puede más hablar de una filosofía del amor. Hay que empezar a hablar de una filosofía del egoísmo. Punto. Entonces, ha puesto el dedo en la llaga para decir, acá hay un problema antropológico. Es decir, hay un problema de cómo el hombre reflexiona sobre sí mismo. Estamos con una nueva filosofía individualista de bienestar, en lo cual además hay un proyecto de exclusión. Bueno, esto lo dice en el año 97. Recuerda, Pekín, Beijing y Cairo, 94, 95. Entonces el libro es inmediato. En el año 2006, al inicio de su pontificado, en el discurso de Navidad, que generalmente el Papa dirige a la curia romana, o sea, todos los curiales y también el cuerpo diplomático. Ahí volvió a hablar del mismo tema, brevemente, y lo llamó funesta teoría. Está hablando de lo que hoy día conocemos como ideología de género. Él todavía no lo está llamando ideología, sino que lo llama funesta teoría. Esta funesta teoría produce un desprecio de la corporeidad, de la cual se sigue que el hombre y la mujer se han de emancipar de su propio cuerpo, es decir, de toda la dimensión biológica. ¿Cómo termina todo esto? Con la autodestrucción del ser humano. En el 2011, hablando en Alemania ante el Parlamento alemán, no estaba hablando a Juan de los Palotes, va a decir, así como existe una ecología de la naturaleza, también debemos pensar en una ecología del hombre, una ecología de la humanidad. Y esa ecología de la humanidad ha de respetar la naturaleza humana. Si no se respeta la naturaleza humana, vamos a acabar de la misma forma cuando no se respeta la naturaleza sin más. Es decir, la destrucción de la naturaleza. Bueno, de eso se valió nuestro ínclito Papa Francisco para escribir su carta pastoral sobre Laudato Si, es decir, sobre la ecología cristiana, ¿no? Es decir, el Papa no inventó nada ni sacó algo de la galera, y tampoco que el Papa se le ocurrió de repente algo que no es un problema real que acusa a la comunidad. Y en ese documento del Papa Francisco hay todo un párrafo que se refiere a la ecología humana. En esa ecología humana está hablando del respeto de la naturaleza humana y apuntando a la ideología de género. Finalmente, en el 2012, de vuelta en el contexto de los saludos navideños, vuelve a retomar el tema. Y ese es el texto, digamos, más largo, más prolijo del Papa Benedicto en relación con la teoría o la ideología del género. Ustedes recuerdan que estamos en el 2012, pocos meses después renunció, lo cual significa que la última palabra que quiso decir como advertencia en el orden cristiano y en el orden universal era algo sobre esto que él considera autodestructivo de la raza humana. Algunas ideas contenidas en lo que dijo. Lo que está en juego es aquello que significa realmente lo que es ser humano. Según esta nueva filosofía de la sexualidad, el sexo no es un dato originario que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido. Acá está hablando de vuelta, ¿no?, de naturaleza y cultura. Llenar de sentido es una dimensión cultural y un dato que se recibe, originario, es un dato permanente que viene con la naturaleza dada.
Se dice que es el papel social lo que va a decidir autónomamente quiénes somos. Aún más, finalmente será la sociedad quien decida. ¿Por qué será la sociedad? Porque habrá leyes. En el caso del Canadá, identidad de género, si yo me equivoco del género de la persona y le digo ella, resulta que era ella, se ha presentado como ella, el Estado se va a encargar y la ley me va a penar. Estamos ante una falacia profunda, una revolución antropológica que subyace en ella. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad, que lo va a caracterizar como ser humano. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creados por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia misma del ser humano. Esta dualidad es esencial. Así fue como Dios la dio. Pero ahí está la madre del borrego, ¿no? ¿Se acepta un Dios y un Dios creador o no se acepta? Si no se acepta, entonces, ¿quién es el creador? O podría ser el devenir. No hay ningún principio creador, un devenir. Con esto no está negando un evolucionismo limitado, ¿no? No está contra eso. Además, se había convocado en la época de Juan Pablo II un grupo de científicos para hablar del tema del evolucionismo. Entonces llegó lo que llamamos evolucionismo limitado, lo cual significa hay claramente a nivel de la naturaleza humana un proceso evolutivo, pero al mismo tiempo hay un algo de un cambio total. Y ese cambio total es lo que se llama la capacidad de conciencia refleja. El ser humano es capaz de saber que sabe. Ninguna otra especie animal puede tener ese acto de conciencia refleja y saber que sabe. Y eso es el acto creador, más allá del momento en el cual se da el proceso. Pero esto, Benedicto lo sabe muy bien, era miembro de la comisión que discutía el tema, ¿no? No obstante, vuelve al dato originario, al dato bíblico. Acá un pequeño aparte, ¿no? Lo importante de tener una revelación que se recibe por fe y que muchas veces en algunos de sus datos quedan comprobados por la ciencia. Entonces, el código binario, varón-mujer, lo encontramos como dato revelado. Cuando la evolución de las culturas y sociedades comienza a negar ese dato revelado, y para esos momentos, Dios también lo reveló para que quede constancia. Lo encontramos ya en el primer capítulo del libro de Génesis. Es uno de los grandes pilares de la antropología judeo-cristiana. Más adelante, se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas diferentes de personas humanas que se integran mutua y recíprocamente. Si esto es así y se niega, entonces tampoco existe la familia como una realidad preestablecida por Dios. Es decir, si Dios no creó varón y mujer en mutua atracción y complementariedad, entonces tampoco existe la familia. Claro como el agua. Negar una cosa es negar la otra. En este caso, también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía, con su peculiar dignidad propia. Entonces, tampoco la prole es imagen y semejanza de Dios, etc. Y el hecho de la imagen y semejanza de Dios es el pilar de la dignidad humana en la cultura occidental. Entonces, se niega a Dios, se niega la creación, se niega el código binario, se niega el matrimonio, se niega la familia y luego se niega la prole. Si no somos todos a imagen y semejanza de Dios y el matrimonio como una institución natural que se desprende del acto creador de Dios, hagamos cualquier cosa. Todo es posible según la imaginación creativa. Nuevos modelos de familia. Estamos en eso, nuevos modelos de familia. Y nuevas identidades sexuales. Allí donde la libertad de hacer se convierte en una libertad
de hacerse a uno mismo, entonces ya se están negando al Creador. Y con ello, el hombre deja de ser criatura. Y si deja de ser criatura de un Creador, el hombre ya tampoco es a imagen de Dios. Con lo cual, el hombre ha perdido su dignidad. Fíjense que claro, ¿no? Como va sacando las consecuencias de algunos principios vacilares que vienen por revelación y a veces que confirman las culturas y las sociedades. Finalmente dirá, para remachar su discurso, quien defiende a Dios, defiende al hombre. Punto. Quien niega a Dios, niega al hombre. Es eso con lo cual termina. Bueno, podríamos seguir con otros textos, ahora no viene al caso. El texto de Francisco más importante sobre el tema se encuentra en Amoris Laetitia. En el párrafo 56 lo va a dedicar principalmente a la teoría de género. Y ahí está un resumen, digamos, de lo que la tradición del magisterio ha dicho hasta el momento presente. Me parece importante también decir una palabra en relación a Francisco, el discurso en Polonia. Es una especie de final triunfal, ¿no?, en su discurso. Y dice, quiero concluir con este aspecto, porque detrás de lo que vengo diciendo hay muchas ideologías. En Europa, en América Latina, en África y en muchos países de Asia hay una verdadera colonización ideológica. Una de estas, y lo digo claramente, con nombre y apellido, es el género. Hoy a los niños y a las niñas en las escuelas se les enseña esto, que cada uno puede elegir su sexo. ¿Por qué se enseña esto? Porque los libros son de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Entonces por eso se enseña eso. Son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible. Ya el Papa Benedicto, hablando de este tema, decía, con su claridad de pensamiento, Padre Santo, me decía, Padre Santo, esta es la época del pecado de la criatura contra el Creador. Efectivamente, Dios ha creado al hombre y a la mujer. Los ha creado así como son. Y nosotros lo estamos haciendo al contrario. Dios nos dio un estado inculto para que nosotros lo transformáramos en cultura. Y después, con esta cultura, hacemos cosas que nos devuelven al estado inculto. Esto viene de Francisco, ¿no? O sea, se está utilizando la cultura, que es el cultivo de la vida, para descultivar la vida y anular la vida. Todo lo contrario. Hemos vuelto al estado inculto. Vuelvo a repetir, como dijo el Papa, me dijo Benedicto, es la época del pecado de la criatura contra el Creador. Esto, si lo recordamos, nos va a ayudar, etc. Bueno, que ha comenzado la colonización ideológica, me parece que es innegable, ¿no? Ahí los ojos muy cerrados para no darse cuenta que la colonización ideológica va en curso. Conclusión. ¿Cuál es la finalidad de lo que he dicho? Nada alarmista, primero. Segundo, el objetivo es desenmascarar al espíritu del mal, que su obrar es unir contra la raza humana. Ya mencioné los motivos, se podrían invocar otros y la teología ha elaborado otros más. Desenmascararlo. En este momento daría la impresión que, aparte de sus formas habituales, que sería la tentación, la obsesión, la vejación, en casos extremos, posesión, utilizan otras mediaciones. Es lo que llaman armas ocultas. Y estas mediaciones, haciendo una lectura teológica de la realidad, uno encuentra varios hechos del último siglo, hasta nuestro presente,
que pueden ser discernidas como mediaciones del mal espíritu en su lucha contra la humanidad. Una lucha que jamás termina. Entonces, eso es la finalidad. Sacar de la cueva al maligno oculto. Es evidente de que estas mediaciones pueden ser ideologías, pueden ser organizaciones cerradas y secretas que visiblemente utilizan ciertos mecanismos que son fáciles de identificar. Ejemplo, se recurre a ciertos valores, por ejemplo, respeto, tolerancia, convivencia, inclusión, diálogo. Una vez que estos valores ya están en la sociedad y la gente los empieza a respetar, entonces el ideólogo ha ganado terreno. Y ha ganado terreno que va a seguir ganándolo siendo intolerante, exclusivo, monológico, todo lo contrario. Con lo cual gana más terreno todavía. En el supuesto caso que comience una reacción, entonces se refuerza el mecanismo con etiquetas. En este caso, todas las etiquetas descalifican al primer agredido. Y la descalificación va en la línea de homofóbico, xenófobo, oscurantista, retrógrado, fundamentalista. Lo que se llama vulgarmente escrache. Entonces, cuando el pobre que había sido víctima trató de reaccionar y lo escracharon, ya socialmente perdió crédito su palabra. Punto. Ahora, ese mecanismo no lo ve con claridad. No hay que ser demasiado perspicaz, ¿no?, para darse cuenta. A otro nivel, ¿cómo funciona el mecanismo ideológico? Y recuerden, el que tiene la manija en la sartén y que a todos los está friendo es el mal espíritu. Esa es la lectura teológica de los hechos. ¿Cómo funciona? Primero, se proponen estadísticas totalmente desorbitadas. Ejemplo, 500.000 abortos anuales en la República Argentina. El eslogan en Francia, cuando comenzó el problema del aborto, eran 300.000. En Francia, en la década del 70, eran 500.000. Qué curioso, casi las mismas cifras. Sin tener en cuenta la población. En los momentos que se hace la declaración estadística de la población generativa de esa sociedad. O sea, una burrada, ¿no? Yo creo que yo sería un poco más inteligente y pondría cifras abultadas, pero que podrían tener cierta posibilidad en relación a las poblaciones. Entonces, inflación de estadísticas. Primer dato. Con esa estadística desorbitante hay que convencer que es necesario atender la situación. Y el único que puede atender la situación es el Estado. El Estado debe solucionar este problema, que lo demuestran las estadísticas. Segundo, comienza un debate. Y en el debate aparece la unilateralidad. El debate se va a centrar en los logros de los países donde el Estado, en relación con las estadistas, ha tratado de dar una respuesta. Y las respuestas deben ser inmediatas, porque el problema es exorbitante. Entonces ya se debe dar una respuesta. Ahora, ¿cuál es la respuesta inmediata para el problema que se debatió en el Parlamento y luego en el Senado, entre los diputados y los senadores? La respuesta inmediata. Claro, hay 500.000 mujeres que mueren con motivo de aborto, entonces hay que dar una respuesta, pero abortos seguros. Esa es la respuesta inmediata. La respuesta de atender complexivamente la situación de la mujer que queda embarazada, siendo una niña, etcétera, que no tiene recursos, bla, 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 eso llevaría mucho tiempo establecerlo. Está claro, ¿no? Sería un proyecto más a largo plazo. Entonces, para hacer pasar el proyecto a corto plazo, bueno, el aborto, y luego veremos las políticas que se pueden implementar en torno al problema para solucionar. Ahora, ¿esas otras políticas llegan alguna vez?
Si miramos los países donde se ha legislado el aborto, no han llegado todavía. Entonces tampoco se van a llegar a nuestro país. Ahora, una vez que se ha promulgado la ley en nombre de un progreso y para atender inmediatamente un problema, lo que antes era penado, ahora se convirtió en derecho. Eso ya lo dijo Juan Pablo II, ¿no? En Evangelium Vitae. Lo que estaba penado se convirtió en un derecho. Ahora, ¿cómo es posible que algo que está penado se convierta en un derecho? Más allá de los casos particulares, ¿no? ¿Cómo es posible? Se ha perdido la noción de moralidad objetiva. Es la única forma, ¿no? Ya no hay puntos de referencia objetivos en el campo de la ética y la moralidad. Entonces, algo que era malo se puede convertir fácilmente en bueno. Jesús dijo: sean sencillos como palomas y sean astutos como serpientes. Y esto lo dijo hace 2000 años. Me parece que siempre tiene un valor. Astutos como palomas, astutos como serpientes y mansos como palomas. Estamos en un momento cultural en el cual el constructivismo cultural, género sobre naturaleza, ha primado. Y un momento donde el individualismo liberal y sentimental, la teoría queer, yo me percibo y así me siento, también ha tomado la primacía. Todo eso se está convirtiendo poco a poco, con el apoyo estatal, que en última instancia fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas, Cairo-Beijing, en leyes estatales en diferentes países. Ahora, qué curioso que en Latinoamérica las probetas, los campos de experimentación son los países más católicos, donde el porcentaje de catolicidad es más alto. Perú, Colombia, Argentina, etc. Somos cobayos de una experiencia global, ¿no? En Perú fracasó en un cierto sentido porque las manifestaciones que hubo en las calles, etcétera, impidió la promulgación de la ley de identidad sexual y dejó en veremos todo el tema de la educación. No sé si tú sabrás si tuvo que renunciar el ministro de Educación, lo que se pedía, ¿no? Que renunciara. Y todo este movimiento masivo popular frenó el proyecto. Ahora voy a decir algo despectivo, no sobre las personas, vuelvo a repetir, sino más bien sobre el conjunto de ideas, o si quieren, la ideología o la teoría. Me parece que se trata, o estamos creando, en nombre de la cultura, una cultura del disparate, en lo cual se puede disparar para cualquier lugar, en el sentido de una cultura del disparate. Y en segundo lugar, esta cultura del disparate va contra el sentido común, porque el sentido común te dice ciertas cosas que no van, y que ciertas afirmaciones no van, y que construir una sociedad y una cultura así es hacer con la mano derecha lo que luego vas a deshacer con los pies, o que ya se deshace por sí mismo, porque no tiene principio ni fundamento, ¿no? Esto globalmente considerado, y respetando siempre las buenas intenciones que se pueden tener. Concluyo. Esto lo voy a leer. Es el final glorioso de lo que quiere decir. El amor cristiano reconoce que todos somos pecadores. Por eso nunca condena a las personas individuales, pero sí combate contra Satanás y rechaza las ideas falsas y las ideologías que militan contra la humanidad. Aún más, este amor respeta la dignidad de todos y de cada uno por ser imágenes de Dios, el cual quiere que todas las personas humanas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso los cristianos evangelizamos y catequizamos, pedimos perdón, intercedemos y suplicamos, sabiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo por rescate de todos. Amén. Amén.